Muy buenas jóvenes, en este momento les comparto la teoría en relación a la estructura del ADN. Anteriormente estuvimos con las ramas de la genética y la historia e importancia de la genética. Solo para mencionar algunas ramas de la genética, tenemos la genética clásica o mendeliana, que esta pues estudia la herencia en relación y en concordancia con lo que es las leyes de Mendel. Y Gregorio Mendel, pues en 1866 fue considerado padre de la genética moderna. Bueno, tenemos que saber una vez determinado en qué momento, cómo se descubrió o cómo se aisló el ADN, que fue gracias a Friedrich Miescher en 1869. Y vamos a tener que determinar quién demostró o quién presentó ese modelo, porque es muy evidente que debemos de diferenciar quién lo aisló, quién lo descubrió y quién presentó la estructura como tal. Y bueno, el ácido desoxirribonucleico, todos nos confundimos al mencionar este nombre, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico ADN es la molécula encargada de almacenar la información genética de la célula. ¿Se encuentra dónde? En el núcleo de las células eucariotas. Muy importante acá determinar justamente en dónde se va a encontrar, en qué tipo de células, en qué parte se encuentra. En las eucariotas, en el núcleo, porque son estas las que poseen núcleo verdadero. En cambio, las procariotas pues no poseen un núcleo, así que su ADN o su ARN se va a encontrar en el citoplasma. Y pues esta forma parte de cromosomas. Eso es muy importante también tomar en cuenta que cuando la célula está en proceso de división, pues pasa por una serie de etapas o pasos. Y bueno, justamente en la interfase, que es la etapa de preparación, la consideramos una etapa que cubre o que toma más del tiempo del proceso de división. Y pues ahí no vamos a encontrar cromosomas. La encontramos durante profase o metafase. Y bueno, en el núcleo, durante la interfase se encuentra en forma de cromatina ese ADN. Y sabemos que el ADN está constituido por sus genes. Cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos entrelazadas para formar una doble hélice. Pues vamos a diferenciar el ADN del ARN, pues el ADN lo constituyen dos hélices. Estas hélices son muy largas y cada una de ellas se le conoce o se le denomina como polinucleótidos. El prefijo poli hace referencia a mucho y nucleótidos, pues, la constitución de tres compuestos muy importantes, que estamos hablando de un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar desoxirribosa. Bueno, más adelante vamos a ver en relación a ello. En las cadenas de ADN, la unidad estructural o monómero es el nucleótido, el cual está constituido por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. El grupo fosfato viene del ácido fosfórico, el azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Por qué una base? Pues hay varias bases. Una de ellas va a determinar un tipo de nucleótido. Existen 4 clases de bases nitrogenadas que se diferencian entre sí por sus características químicas. O sea, químicamente constituidas, pues son diferentes. Tenemos la primera, la adenina, que la vamos a simbolizar con la letra A. La guanina con la letra G. A esta adenina y a la guanina las vamos a llamar bases purinas y se identifican porque la estructura presenta un anillo doble. En cambio, la citosina y la timina corresponden a las bases denominadas pirimidinas y estas se caracterizan porque su estructura presenta
un anillo simple. Vamos a la demostración de sus fórmulas. En este cuadro a la derecha, en la parte superior, encontramos a las bases purinas. Recordemos que las bases purinas son la adenina y la guanina. Acá tenemos adenina y guanina. Si ustedes se dan cuenta, ambas estructuras presentan en su fórmula, podemos observar un anillo doble, 1 y 2. Comparadas con las bases pirimidinas, se dan cuenta, solamente presentan un anillo. Y estas, pues, anillos dobles. Así que muy importante determinar, grabar en nuestra cabeza que la adenina y la guanina corresponden a las bases purinas. Y continuamos con las bases pirimidinas, ¿quiénes son? La citosina y la timina. El uracilo también la incluye, pero justamente en el ARN. El ADN solamente encontramos adenina, guanina, citosina, timina. El uracilo será sustituido por una de estas bases en el ARN. Muy bien, este cuadro pues nos ayuda a diferenciar la estructura de ambas bases según su clasificación. Recordemos, bases purinas y bases pirimidinas. Existen 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. La adenina y la guanina se le llaman bases purinas, la citosina y la timina bases pirimidinas. El uracilo corresponde a la unidad de ARN. Ahora bien, ¿qué es el nucleótido? Anteriormente dijimos que es un monómero que está constituido por un grupo fosfato. Miren, tenemos el PO4 de este lado izquierdo. Es el grupo fosfato que está unido a un azúcar desoxirribosa, aquí la tenemos, y también ese azúcar está unida directamente a una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede cambiar a una adenina, puede cambiar a guanina, puede ser citosina o puede ser timina. En este caso está ejemplificando la adenina. Si ustedes se dan cuenta, es la misma estructura que tenemos a la derecha en la izquierda, porque es el ejemplo. Pero cabe mencionar que puede también unirse este azúcar desoxirribosa a una guanina, a una citosina y a una timina. Así que el nucleótido lo constituyen estos 3 componentes, jóvenes: un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar desoxirribosa. Este nucleótido unido a otros nucleótidos o a muchos nucleótidos forman lo que se le llama polinucleótidos, y los polinucleótidos son cada una de las hebras de la doble hélice de nuestro ADN. Muy bien, el ADN está formado por 2 cadenas de polinucleótidos, como anteriormente he mencionado. Cada nucleótido contiene estos 3 componentes. Y el conjunto de nucleótidos se le llama polinucleótidos. Estos van a estar entrelazados para formar, ¿qué? Una doble hélice. ¿Y por qué una doble hélice? Porque estamos viendo la estructura del ADN. Y el ADN se caracteriza por ser una estructura de doble hélice. Valga la necesidad de la redundancia. Muchos científicos se interesaron en descifrar la estructura del ADN. Entre ellos tenemos Francis Crick, James Watson, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Bueno, la información clave provino de los estudios de difracción de rayos X, que fue a finales de 1952. La cristalógrafa británica Rosalind Franklin nace en 1920 y muere en 1958, obtuvo una fotografía de difracción de rayos X que reveló de manera inconfundible la estructura helicoidal de la molécula del ADN. ¿Y dónde encontramos esa radiografía? Pues acá. Ahí está la foto. Según esta teoría está inconfundible, pues usted puede decir que eso parece, qué sé yo, usted puede darle una forma diferente, pero realmente esto es una imagen de la difracción de rayos X que fue tomada por Rosalind Franklin. Bueno, vamos entonces, una vez pues apoyado el descubrimiento de que el ADN tenía
una forma helicoidal, pues eso sucedió gracias al apoyo de Rosalind Franklin y otros colaboradores científicos. Pues finalmente fueron dos quienes se llevaron el premio mayor, quienes se llevaron el reconocimiento, y quienes fueron pues fue Watson y Crick. James Watson y Francis Crick, un año después, si se dan cuenta. En 1953 ellos pues presentaron el modelo de la doble hélice y pues obviamente para poderlo determinar tomaron las siguientes evidencias, se presentan las siguientes evidencias y son tres. La número 1, la difracción de rayos X muestra que el ADN tiene una forma de hélice irregular de una vuelta completa de la hélice y que una vuelta completa de la hélice mide 3.4 nanómetros. Entonces aquí lo podemos nosotros observar que entre este extremo a este otro, pues si ustedes se dan cuenta está dando una vuelta ahí, de este extremo a este otro existen 3.4 nanómetros. Esta es una vuelta completa. No lo puedo, la voy a ir señalando de esta manera porque se me va a resbalar la imagen y pues no se identifica de la mejor. Ok, y existe un diámetro de aproximadamente 2 nanómetros, o sea, el ancho entre una base y otra es de 2 nanómetros y aquí está la información. Entre esta hebra y esta otra, o sea, donde tenemos una vuelta de una hebra y la vuelta de la otra hebra, pues existe una distancia de 2 nanómetros y obviamente la mitad es 1 nanómetro. Muy bien, luego continuamos con la primera evidencia. En cuanto al espacio entre los pares de bases es de 0.34 nanómetros. Entonces, estas rayitas que tenemos nosotros acá, que parece una forma de escalera, si se dan cuenta, pues esta es la representación de nuestro ADN. Pues estas representan las bases nitrogenadas. Entonces, entre la distancia de una y la otra es de 0.34 nanómetros. O sea, ¿cuánto es la distancia entre esta primera y la segunda? 0.34 nanómetros. Entre esta y esta otra, también 0.34 nanómetros. Luego continuamos. Y está formada en cada vuelta por 10.4 pares de nucleótidos entrelazados entre sí por sus bases nitrogenadas. O sea, entre esta vuelta y esta otra vuelta existen 14 pares de nucleótidos. Aquí no los podemos apreciar, pero podemos contar estas bases nitrogenadas. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, por ahí va. El punto es que entre una vuelta y la otra van a existir 10.4 pares de nucleótidos. Bueno, esa es la primera evidencia que realmente es las medidas que tiene el ADN como tal. Número 2. La densidad del ADN sugiere que la hélice debe contener cadenas de polinucleótidos. Claro está. El diámetro constante de la hélice puede ser explicado si las bases de cada cara de la cadena están hacia adentro y están restringidas de tal manera que las purinas están siempre opuestas a las pirimidinas, evitando así los pares purinas o purina-purina o pirimidina-pirimidina. ¿Qué significa el número 2? Que obviamente las bases nitrogenadas van a estar dirigidas no hacia este extremo, hacia este lado, sino hacia adentro de ambas hebras. Y de esa manera pues se van a encontrar. Pues si no pasa de esa manera, no vamos a tener la forma de nuestro ADN de manera helicoidal o escalera caracol. Y el objetivo es también evitar que las purinas se junten entre sí
y las pirimidinas entre sí. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que jamás vamos a unir la adenina con la guanina, porque ambas pertenecen a las bases purinas. Y el objetivo es que no se unan, evitar eso. Y también jamás va a ocurrir una citosina unirse a una timina, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca debemos unir las adeninas con las guaninas y las citosinas con las timinas, porque la segunda evidencia de Watson y Crick demuestran que es necesario evitar o que siempre queden opuestas las purinas o evitar las purinas, pirimidinas, pirimidinas. Sí podemos combinar las purinas con las pirimidinas. ¿De acuerdo? Sí podemos combinar las purinas con las pirimidinas, pero jamás purinas entre purinas y pirimidinas entre pirimidinas. Y la tercera evidencia, ¿qué nos indica? Que la proporción de G es siempre la misma que la de C en el ADN y las proporciones de A son siempre las mismas que la de T, de tal forma que la composición de cualquier ADN puede ser descrita por la proporción de sus bases. Ok, C más G, la cual varía entre 26 y 74% dependiendo de la especie. ¿Qué significa la tercera? Pues que vamos a complementar o vamos a unir las purinas con las pirimidinas y estas van a ser complementarias entre sí, que encajan perfectamente. En este caso, las guaninas van unidas, o sea, la guanina, que es una base purina, va siempre unida con la citosina, que es una base pirimidina. La adenina, que es una base purina, irá siempre unida con una timina, que es una base pirimidina. Parece trabalenguas, ¿verdad? Lo sé, pero yo sé también que ustedes van a repasar muy bien este video, van a auxiliarse de otras fuentes en caso de que estas no sean suficientes y van a tratar de comprender lo más que puedan. De igual manera pueden abocarse con su servidora en el momento oportuno. Ok, continuamos. El modelo de Watson y Crick muestra que el ADN es una doble hélice con las bases dirigidas ¿hacia dónde? Hacia el centro. Sus bases nitrogenadas van dirigidas hacia el centro de manera perpendicular al eje de la molécula. ¿De qué manera? Como los peldaños de una escalera caracol. Y aquí podemos observar esa figurita, ¿verdad? Parecen los peldaños de una escalera caracol. Y las unidades azúcar-fosfato a lo largo de los lados de la hélice como las barandas de una escalera caracol. ¿Qué significa ese párrafo? Que estas hebras, esta estructura que nosotros vemos de color gris, ahí se encuentran los nucleótidos, ¿de acuerdo? Recordemos que los nucleótidos están constituidos por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. Pues en este esqueleto justamente se va a encontrar el grupo fosfato y el azúcar desoxirribosa. Y estos peldañitos, esos enlaces o justamente que estos escalones podemos o los determinamos como base nitrogenada. Una que corresponde para esta hebra y otra que corresponde para esta otra. Entonces, las bases nitrogenadas van a encajar entre sí y siempre y cuando se respete la regla que la adenina irá en conjunto con la timina y la guanina irá con la citosina. En la representación de cada una podemos decir que la A irá con T y la G irá con la C. O lo contrario, la T irá con la A y la C irá con la G. Muy bien, avanzamos. Y dice, una larga hebra de ácido nucleico está enrollada alrededor de otra hebra formando un par entrelazado. Bueno, ahí lo demuestra.
Las hebras que la conforman son complementarias. Si se conoce la secuencia de bases de una de las hebras complementaria por ejemplo, la adenina se une con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se une con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Muy bien. Esto es muy importante que lo recuerden, pues abajo lo vamos a determinar muy bien. El modelo requiere las 2 cadenas de polinucleótidos corriendo en direcciones opuestas. O sea, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Estas son antiparalelas. Al observar la hélice se aprecia que una hebra tiene un fosfato unido a un carbono 5 desoxirribosa y el otro tiene un grupo hidroxilo unido a un carbono 3 desoxirribosa. De tal forma que en los extremos se encuentra un grupo 5 libre de un lado y uno 3 libre de otro. Esta orientación permite a las bases complementarse en parejas. El apareamiento de bases complementarias A y T y entre G y C es el fundamento de las reglas de Chargaff, que establecen que A es igual a T y que G es igual a C. Así que aquí nos muestra la complementariedad de las bases nitrogenadas. La guanina con la citosina, si ustedes observan acá la guanina con una doble anillo y la citosina con un anillo simple, ambas, aquí estamos en una fórmula ya estructural representándolo, pero tal cual así ustedes no lo van a ver, sino que de la manera que aparece acá. Y también existe otra manera, aquí la encontramos. Pero para que observen pues, la guanina, que la tenemos de doble anillo, recordemos que la guanina es una base purina, las purinas son de doble anillo. Observe usted esta estructura, que es justamente la que tenemos acá. Ok. Y la citosina, que es una base pirimidina, se unen entre sí, son complementarias entre sí, ¿mediante qué? 1, 2, 3. Estas líneas punteadas que usted puede observar ahí son enlaces que unen a esos 2 compuestos o a esas 2 bases nitrogenadas y se llaman como puentes de hidrógeno. ¿Y cuántos hay? Pues hay 3. Así que la guanina y la citosina se unen por 3 puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos la adenina, otra base purina, miren, de anillo doble, con la timina, que es otra base pirimidina de anillo simple. Observen el anillo simple ahí. Ambas están unidas por ¿cuántos puentes de hidrógeno? 1, 2, que son esas líneas punteaditas, ¿verdad? Así que de esa manera se complementan las bases nitrogenadas, que es lo mismo que tenemos aquí. Vea usted, la timina con la adenina, recuerde, la timina es una base pirimidina, un anillo simple, y la purina, que es anillo doble, que es la adenina en este caso, se unen entre sí a través de ¿cuántos puentes de hidrógeno? 2, que son esas líneas punteaditas. De igual manera, cada una de estas bases nitrogenadas está unida a el azúcar desoxirribosa, que es la forma de un pentágono, tiene 5 lados, ¿verdad? Y esa letra P, que también está unida, pues que indica que está unida a un grupo fosfato. Del mismo lado, al otro extremo, la adenina, que es de anillo doble, está unido a una pentosa, que es un azúcar desoxirribosa o una azúcar de 5 carbonos, y de igual manera tenemos al grupo fosfato de este lado. Y así sucesivamente. Tenemos a la timina, ojo, esta timina, este azúcar y este fósforo, los 3 en conjunto se llama nucleótido, ¿de acuerdo? Esta timina, este grupo pentosa y este grupo fosfato, en conjunto estos 3 se llama nucleótido.
y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nucleótidos, o sea que hay más de uno, así que lo vamos a llamar polinucleótidos. Verifique esta. La citosina con la guanina se complementan entre sí o se unen entre sí a través de ¿cuántos puentes de hidrógeno? 1, 2, 3. ¿Estamos? Una para cada extremo. Esta corresponde a una hebra y esta corresponde a otra hebra. Y finalmente, pues, tenemos aquí la guía de trabajo. Va a responder esto en su cuaderno. Y lo anterior, si puede imprimirlo, pues sería excelente. Caso contrario, debe de resumir. Esto ha sido todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención.